Y vamos a ver el PDF que les mandé. No tiene nombre porque es que lo escaneé. Que dice scan, no sé qué. Y tenemos a la última página, que dice chapitre 2, la France. Liam montre les pays voisins de la France, puis repérer les territoires de la France d'outre-mer. ¿Sí? Eso estuvimos viendo, el primer día que estuvimos viendo lo que era la cultura de Francia, ¿sí? Lo que es la Francia y la France d'outre-mer. ¿Sí? Como habíamos dicho acá, la Francia en sí, ¿sí? Aujourd'hui c'est vendredi le 23 décembre, no, diciembre no, juin, y vamos a seguir viendo lo que era cultura francesa, festividades, ¿sí? La Francia se iba a dividir en dos Francias. Tenemos la Francia por un lado, que es el hexagón, que es la Francia en sí, y por otro lado tenemos la France d'outre-mer. La France de outre-mer. ¿Sí? Habíamos dicho que la Francia de outre-mer es aquella Francia que no se encuentra en el hexagón. La France d'outre-mer. Outre-mer. Bien. Acá podemos ver lo que se hace referencia al hexágono. Ay, no, me fui muy arriba. Al hexágono hace referencia a esta forma que tiene Francia. Ahí no se ve bien, pero estaba como marcado ahí. Que tiene 6 lados. ¿Sí? Un hexágono. De cicote. ¿Sí? Y acá podemos ver los países que son límites con Francia. ¿Sí? Vamos a leer este pequeño extracto que dice: La France est en Europe. ¿Sí? Europe. La France est en Europe. Esta oración, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Esta pantalla en su lugar. Y vamos a analizar. Esta parte vamos a poner aquí. La división de Francia. Sabemos que Francia está el hexágono por un lado y la France d'outre-mer por el otro. La France est en Europe. Oui, tenemos una oración simple. Sujeto, la France, oui, verbo être, en Europe. La Francia está en Europa. Oui, eso ya sabemos. Sa capitale es Paris. Oui, otro dato que también tenemos de vuelta. Sujeto, recuerden eso, para armar oraciones simples, acá tenemos oraciones simples cortadas. Sujet, la, verbe, ¿dónde lo puedo meter acá? Admitir, ahí está. Bonsoir, Susana. Bien. Sujet. Estamos viendo el PDF, Susana, que les mandé hoy. Vamos a analizarlo. Vamos en la página 4. Bueno. Bien, ya colocamos la fecha. Acá extraje, digamos, lo que vendría a ser esto de acá. Y vamos a ir viendo esto. ¿Sí? Les decía, las frases simples, se componen de sujet,
verbe conjugado más complemento. Esto es una frase afirmativa simple. Complemento. Frase afirmativa. Frase afirmativa. Y tenemos por el otro lado una frase negativa, que también vimos cómo se realizaba. Sujet, plus, más, ni, o, n apóstrofe, más, verbo conjugado, verbe, más, a, más, el complemento, lo que sigue después, complemento. Esto también es una frase, pero negativa. Tenemos por un lado la frase afirmativa y por otro lado la frase negativa. Frase afirmativa, negativa. Afirmativa, negativa. Entonces acá tenemos varias frases afirmativas, ¿sí? La France reemplaza el sujeto, es, está, uy, también, recordemos verbo être, conjugado, la Francia está en Europa. Sa capital, tenemos acá de vuelta un adjetivo posesivo. Sa, ¿qué significaba sa? Adjetivo. Ay, espérame. A mi tierra. Osa, David. Ay, no sé, David. Estamos viendo el PDF, ¿sí? Página 4. Vamos en la Francia, vamos a analizarlo. ¿Sí? ¿Qué significaba ça? Adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo. Doble S. Adjetivo posesivo. ¿Qué indicaba el adjetivo posesivo? Hola. ¿Qué somos? ¿Qué significa? ¿Qué indicaba el adjetivo posesivo? Posesión. Algo que es mío, algo que es tuyo, algo que es de él, algo suyo, algo que es de nosotros. ¿Sí? En este caso tenemos sa. ¿Sí? Recordemos el cuadrito. Son, sa, se. ¿Sí? Recordemos que yo les dije que era moma, tonta, son, sa. ¿Sí? En este caso tenemos sa, su capital, ¿sí? Sa capital, et Paris. Recordemos, el finales no suena. Et Paris. Eso ya sabemos. París es la capital de Francia. ¿Sí? Ce pays, de vuelta tenemos adjetivos posesivos. Segunda, tercera persona del plural, il, del singular, il, u, el. Se dividían. Masculino, son. Femenino, a, plural, se. Suyo, suya, suyos. Conjugado ya sería su, no sé. Acá era su capital, es París. Sus países, ¿sí? Pays significa países. Voisin, vecinos. Recordemos también que OI sonaba UA. OI, UA. Voisin, ¿sí? Voisin. Y ahí tenemos una vocal nasal. ¿Cómo sonaba IN? IN, ¿cómo sonaba? A ver. Bonsoir, madame. Bien. Bonsoir. Estamos viendo el PDF, ¿sí? Que les mandé hoy.
Vamos en la página, la última página. Oui, madame. Con todo lo que vimos de los conocimientos del año pasado, ustedes pueden más o menos leer un texto fácil, un texto cortito, ¿sí? Con lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo adjetivos posesivos, ¿sí? Acá tenemos adjetivos posesivos. Ustedes saben que indican posesión, algo que es mío, algo que es tuyo, algo que es suyo, ¿sí? Son, sa, ses. Recuerden también, por lo que yo les decía, una forma más rápida era mon, ma, ton, ta, son, sa. So, y bueno, después agregan el plural. Ses, mes, tes. Y ya los otros, bueno, son diferentes. Votre, vos, notre, votre, vos, leur con S. ¿Sí? Su capital es París y sus países, voisins, recordemos, voisins, o y suena a, por lo tanto, este voicings va a sonar voisin. Voisin. Tenemos ahí una vocal nasal. Voisin. Voisin son, de vuelta tenemos verbo être conjugado. Sus países vecinos son la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, la Italie, Andorre y la España. ¿Sí? Vamos a escribirlos acá. Vamos a pegar acá también. Tenemos varios países que son limítrofes. Entonces, los países limítrofes de Francia son o les pays voisins, les pays voisins de la France son, tenemos ya una oración. Los países vecinos de Francia, son la Belgique. ¿Qué es la Belgique? Bélgica. Muy bien, Bélgica. La Belgique, otro país donde se habla francés. Belgique. Le Luxembourg. Luxemburgo. Muy bien, Luxemburgo. Luxemburgo. La Alemania. Alemania. Ya, la Alemania. Así Alemania está bien escrito. La Suiza. Suiza. Ya, la Suiza. Suiza. Andorre. Italia. Me faltó Italia. Italia. Madame, Alemania está mal escrito. Sí, ahí me estaba dando cuenta. La Alemania. Ahí está. Sí, es que tengo el sonido de la ñ. Claro, como Alemania. todas las GN son ñ para nosotros, yo en automático. Automáticamente ya dije, ya también me sonaba, digo, ¿cómo? Qué raro que se escribe Sí. así, pero bueno. L'Italie, bueno, ¿ya? Italia. Varias. Andorra. Bien, Andorra. A ver, esperen un minuto. No sé cómo terminé duplicando las pantallas y no puedo ver bien cuando acepta. Vamos a Natalia. Andorra, y por último, estamos viendo el PDF que les mandé hoy. La España. ¿Sí? De vuelta. España. Ahora sí se escribe con ñ. Sí, España. ¿Sí? Entonces tenemos que estos son los países, les pays voisins de la France. ¿Sí? Los países vecinos de la Francia. Recordemos, voisin, o y
suena UA. Y IN, que es una vocal nasal, Le pays voisin. Recordemos también, ese final no suena, ese final no suena, ese final no suena. De la France son la Belgique, le Luxembourg, o U suena U, Luxembourg, la Alemania también, GN suena ñ. La Alemania, la Suisse, l'Italie, pardon, l'Italie, IE suena I, l'Andorra y la España. ¿Sí? Esos son los países que son vecinos de Francia. Podemos seguir pasando hasta acá. De l'autre côté de la Manche, ¿sí? Il y a aussi les Royaumes-Unis. ¿Sí? Del otro côté de la Manche va a significar del otro lado de la Manche, que es el río, creo que es, de la Mancha. Del otro lado, del otro côté, del otro lado, del otro lado de la Manche, ¿sí? Tenemos el Reino Unido, que generalmente no se lo cuenta como límite, ¿sí? Como país vecino. Del otro côté de la Manche, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni va a ser el Reino Unido. O también podría ser Inglaterra. Inglaterra, que es lo mismo que Reino Unido. Inglaterra. Inglaterra. Je suis anglaise. Inglaterra. La France, c'est l'hexagone. Oui, la Francia es el hexagón. Recordemos, C, impersonal C, significa ay, no puedo escribir la T. Esto es, esa es, esta es, eso es solamente también. C, el hexagón, como ya les decía, el hexagón, 6 lados, ¿sí? Que es la forma que tiene Francia. Avec ses 6 côtés, oui, 6 côtés. Dios mío, no puedo aceptar. Bonsoir, Valeria. Avec ses 6 côtés, oui, con sus 6 lados. Habíamos visto acá côté, si le agregamos la S, côté, lados. ¿Sí? Avec C también tenemos un adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo. Con sus 6 lados. ¿Sí? 6. Me sé o sí, pero, estamos viendo de paso
los conectores que podamos ver. Pero, y sí o sí, pero, este es, o esta es, o esto es, o eso es. ¿Sí? Me sí o sí, pero este es también, o sí, significa también. O sí, también. Recordemos A, I, E. A, U, O. Esto suena me, porque la E final no suena, ese final no suena, y esto suena O sí, porque A, U se vuelve O. O sí. Mais c'est aussi la France d'outre-mer. Habíamos hablado también de esto, la Francia de otro mar. Dans l'océan Atlantique, oui, preposición de lugar. ¿Qué significa dans? Dans. Preposición de lugar. Recordemos que en. En, creo, no me acuerdo. Sí, muy bien, en. En. Siempre, casi siempre van a ver dans en cualquier lado. Dans l'océan Atlantique, en el océano Atlántico. Tenemos ahí palabra transparente, océan Atlantique. Océan Atlantique. Océan Atlantique. Océano Atlántico. Atlántico. Océan, recordemos que tiene un acento la E para que no se produzca el choque de vocales. Cuando hay choque de vocales cambia el sonido. Océan Atlantique, Océano Atlántico. Ilia, ¿qué significaba Ilia? También les dije. Ilia. Ay, La pongamos acá. Bien, ay. Ilia. Ahí. Espérenme que alguien está tocando el... Vamos a... Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos viendo el último punto, la última hoja del PDF que les mandé hoy, ¿sí? Que vendría a ser esto de acá. perdón, madame, ¿ya vieron las primeras hojas también? No vimos. Pasé el último pasaje cuando yo lo mandé, se mandó primero ese el último. Yo en realidad quería ponerlo al revés y se terminó mandando al revés. Primero ese era, que queríamos que ver. Bien, bien. Sí, no se preocupen que llegaron a tiempo por partes. Dans l'océan, bueno, ahí, il y a ahí, par exemple, palabra transparente, no hace falta que lo traduzca, por ejemplo, par exemple, la Guadeloupe, o U suena U. Vamos a ir marcando todas las vocales que veamos acá. Guadeloupe, o U suena U. La Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane. Oui, es un son tremendo. Dans l'océan Pacifique, oui, dans l'océan Pacifique, ¿qué significaba dans? En, Bien, en el océano Pacífico, l'océan Pacifique, il y a aussi, hay, la Polinésie française. Il y a también significa está o hay, ¿sí? Depende del contexto. Está la Polinesia francesa, ¿sí? La Polinésie française, ahí suena E. Ya lo había marcado.
Française ou la Nouvelle-Calédonie. Tenemos de vuelta otro conector. Además de ilia, tenemos OU. O. Ou la Nouvelle-Calédonie. ¿Sí? Dans l'océan Indien, de vuelta en el océano Índico, sería. ¿Y N cómo suena? Boca nasal. ¿Y N cómo suena? ¿Y An. N? N, U, N. Al ser boca nasal suenan toda esta idea ahí. Dans l'océan Indien, il y a, hay o está, Mayotte ou la Réunion. ¿Sí? O la reunión. En France, en Francia, tenemos acá de vuelta lo que estuvimos viendo en la primera clase, creo. Pronombres que van antes de los adjetivos, de los países. Pronombres, país, país. ¿Cuáles son los pronombres que pueden ir antes de los adjetivos? Más común, an, u con X y a con acento grave. Vamos si me sale ese ahora. ¡Ay, sí me salió! A con el acento. Los pronombres que van debajo de los países o ciudades. En este caso tenemos an, ¿sí? Yo les había explicado la otra vez que lo utilizábamos para países que comenzaban con consonante, perdón, con vocal, y que terminaban en E. Vocal, voyelle, que terminaban en E. Un ejemplo con am. Acá me faltó. Que empieza también con consonante y termina en E. Así era. Si empieza con vocal, lleva am. Y si empieza con consonante y termina con E, también lleva am. Un ejemplo. ¿Qué pueden hacer de ejemplo? Vimos muchos. Este caso lo estamos viendo varios días. ¿Algún país que se le venga a la mente? Que empiece con vocal. Argentina. Alemania. Bien, Alemania. Alemania. Y que empiece con consonante y termine con E. Suiza. Bélgica. Suiza. ¿No? También Bélgica. Suiza. Bélgica. De acá podríamos decir. Andorra. España. España. Y después teníamos acá que empiezan con México, ¿no, consonante. profe? Sí, acá con AU, muy bien. La excepción es México. Empiezan con consonante y terminan en cualquier vocal que no sea E. Menos E. O sea, mejor vamos a aclarar. A, I, O, U. Un ejemplo, O, Canadá. O Canadá. O México. Esa es la única excepción. O México. Y después tenemos con AU los países en plural. O États-Unis, que es la más común. États-Unis. O
Bahamas. Bahamas. Y después tenemos A para las ciudades. A París. Ay, me olvidé cómo lo hice. A Jujuy. Ciudades. Solamente. Provincias también. Tenemos un pronombre, por ejemplo, acá queríamos ejemplo, en France, oui, France. Il y a, de vuelta, hay, environ, aproximadamente, oui, c'est 65 millions Madame, d'habitants, oui, le hago una 60, consulta. Por oui, ejemplo, para Reino Unido, que son dos palabras, ¿con cuál sería? royaume con Con- an, porque empieza con consonante, pero sí, empieza con consonante, pero termina en ne sería, pero no es plural, porque es el Reino Unido. Bien, Iría con AU, creería, sí, con AU, porque termina con cualquier vocal que no sea eso, a menos que tengamos en cuenta el primero de la E. claro, porque justo tiene dos vocales diferentes al final. Y yo también estaba viendo eso, dije, Wayoni. Creo que lo vi como Wayoni, Wayoni, lo vi en algún lado, ya me voy a acordar bien. Bien, entonces lo dejemos ahí, eso me lo voy a buscar después. Y quedamos en 60 millions d'habitants, oui, et 62 millions dans l'Hexagone, 62 millones de habitantes en el hexágono, oui, o sea, en Francia, recordemos que en Francia también se le dice el hexágono. Et un peu moins, oui, tenemos otro conector, E, que significa y un peu moins, poco menos, sí, vamos a poner acá abajo. Et moins, un peu moins, me faltó el A. Un peu moins, un poco menos, de 3 millones, un poco menos de 3 millones dans la France d'outre-mer. ¿Sí? Entonces tiene un poco menos de 3 millones en lo que vendría a ser la France d'outre-mer, ¿sí? Que son la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française y la Nouvelle-Calédonie. La Mayotte y la Réunion. ¿Qué les quiero hacer ver con esto? Los conectores que ustedes ya conocen, ¿sí? Siempre van a ver casi siempre estos conectores de acá. Esto van a unir el texto en uno solo, lo van a unir con dos oraciones simples, casi siempre. Adjetivos posesivos, ¿dónde lo había puesto? Adjetivos posesivos. Creo que los puse como ejemplo. Oui. Dans, tenemos preposición de lugar, Louisiana Atlantic, Louisiana, y después tenemos los pronombres que van ante los países, que ustedes ya los conocen. Generalmente los países también son transparentes, como estuvimos viendo acá, tienen una similitud con el español. ¿Sí? Y tenemos acá pronunciación, ¿sí? Lo vamos a poner con celeste. In, ¿sí? Suenan los tres. A, I, suena E, O, U, suena U, A, U, suena O, U, suena U. Y después nos faltó acá O, I, suena U, A. ¿Qué les quiero hacer yo con esto? Ustedes pueden leer allá, más que nada, una oración simple. Ustedes lo que tienen acá, ustedes pueden leerlo y pueden entender lo que dice si lo leen frase por frase. ¿Sí?
Si ustedes separan en oraciones simples, como les estaba diciendo, sujeto, verbo y complemento, ustedes pueden entender su significado. ¿Sí? Por ahí hay algunas palabras que, si bien este texto ya lo estuvimos viendo, más o menos conocemos, tiene palabras fáciles, tiene palabras transparentes, ustedes los pueden entender. ¿Sí? Están más o menos pensando en francés. Ustedes todavía traducen si en el cerebro. Es como, es solo práctica. Vamos viendo y ya uno la agarra. ¿Sí? Si no entienden, por ahí falta un poco de práctica, pero yo creo que sí, la mayoría lo están entendiendo, porque están pensando, están entendiendo palabra por palabra. ¿Sí? Este método de traducción sirve un tiempo, después van a ver que hay algunas palabras que cambian, pero lo importante es que entienden el sentido y pueden leer textos cortos. Eso es lo que yo quiero llegar, que ustedes pueden llegar a leer textos ¿Qué cortos. era Oui, Boisson? Ah, vecino. voisins, vecinos. C'est pays. Oui, c'est pays. Voisin, creo que lo puse acá. Ah, no lo puse. Voisin, vecino. Lo vamos a agregar por acá. Todo este vocabulario. Voisin. Bueno, país, ustedes saben que es pays, igual vamos a poner les pays, voisin, países vecinos. Les pays voisins de la France son, los países vecinos de la Francia son, y tenemos nuestra lista. Bien. Bueno, ya con eso, ay, ¿qué hice? No sé qué hice. Ya sé qué hice. Acá lo anoté, perdón, no sé qué estaba mostrando. Acá, les pays voisins, ya lo agregué, países vecinos. Los países vecinos, en realidad sería, pero ya no me quedó espacio para alargarlo acá. ¿Sí? Los países vecinos, les pays voisins. Entonces, eso que teníamos ahí decía, en todo caso, la France est en Europe, ¿sí? Sa capitale est Paris, ses pays voisins sont la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, Andorre, l'Espagne. De l'autre côté de la Manche, il y a aussi le Royaume-Uni. La France est un hexagone, c'est un hexagone, avec ses 6 côtés, mais c'est aussi la France d'autres mers. Dans l'océan Atlantique, il y a par exemple la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Dans l'océan Pacifique, il y a la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie. Dans l'océan Indien, il y a Mayotte ou la Réunion. En France, il y a environ 65 millions d'habitants, 62 millions dans l'Hexagone et un peu moins de 3 millions dans la France d'outre-mer. ¿Sí? Todo esto ustedes ya lo tienen, ya lo entienden. ¿Sí? Acá tenemos un dibujo de lo que decíamos recién en esta cosa. Tenemos Francia, el hexágono, y tenemos su capital, que es París. Estuvimos viendo, también cuando vimos la clase pasada, más o menos regiones. Tenemos los lugares, ¿sí? Los países vecinos alrededor de todo Francia. Y el Royaume-Uni, que vendría a ser esto en la Manche. ¿Sí? Es un río, supongo, un mar, no sé. Y acá tenemos otro mapa, ¿sí? Donde están ubicados la France d'outre-mer, ¿sí? Los países de la Francia de otro mar. Saint-Pierre et Miquelon, ¿sí? La Guadeloupe, la Martinique, mira, estaban en América Central, la Guyane, la Polynésie française, la Mayotte, la Réunion, Wallis et Futuna. Creo que lo teníamos en otro, y la Nouvelle-Calédonie. ¿Sí? Terre australe antarctique française. Trouver les noms des capitales des pays voisins de la France de l'Hexagone. Dice que hay que encontrar, trouver, tiene el verbo trouver, encontrar, los nombres de las capitales de los países vecinos de la Francia, o sea, del Hexagón. Creo que sabemos alguno. La capital de España, Madrid. La capital de Italia, Roma. sí, fácil. Roma. Oui,
Esos dos nomás sé. De Belgique creo que también sé Bruxelles, je crois. Bruselas. Bruxelles, oui. Luxembourg, je ne sais pas. À l'Allemagne, c'est Berlin. Berlín. Oui. De la Suiza no tengo ni idea. Creo que es Oslo. Y bueno, de Luxemburgo no, tampoco. Creo que sí, de Suiza c'est Oslo. De Royaume-Uni c'est... no sé. Reino Unido, que es Inglaterra, no tengo ni idea. Eso, Reino Unido es la capital de Inglaterra. ¿sí? Ah, Sí. no sabía. Bien. Londres, la capital de Inglaterra. Ah, Londres, oui. Londres. Londres, Londres. Tanto años estudié inglés y no me acuerdo. Repéré où est ton pays. Dice, busca dónde está tu país, que lo vamos a encontrar acá, la Argentina. Oui. Sa capitale est combien de kilomètres de Paris? No, c'est très long. Dice, ¿a cuántos kilómetros está de la capital de París? No, está demasiado lejos para contar los kilómetros, tendríamos que googlear. Pero bueno, con eso tenemos tiempo, sí que nos queda tiempo. Vamos a ir ahora sí a la página 1, ¿sí? Y vamos a ver lo que estuvimos viendo más o menos ayer. Yo marqué 3 festividades, que son la Rebellion de Jour de l'An, para ir viendo más en profundidad, ¿sí? Si bien nos tenemos alguna fiesta como sea las Fêtes du Travail, las Fêtes de Saint-Maureux, la Toussaint, ¿sí? Tenemos otras festividades en Francia, que son, por ejemplo, que quiero que veamos un poco más, para conocer más que nada, que son 2 que me quedaron, que son la Rebellion de Jour de l'An, o era la Rebellion de Saint-Sylvestre, ¿sí? Después tenemos Le Poisson d'Avril, que eso no lo pusimos en el calendario de ayer, ¿sí? Que es en abril. El Poisson d'Avril es como el Día de los Inocentes, pero en Francia es diferente. Y Les Chandeleurs o Les Jours de Crêpe, ¿sí? Eso yo lo sabía, no me acordaba. Que esto es en febrero, el 2 de febrero. Que es el mismo día del Día de la Marmota. Eso sí me acuerdo. Les 2 février, ¿sí? Pero vamos primero con lo que ya vi. La Rebelión de Jour de l'An, ¿sí? La rebelión, bueno, sería como una fiesta del... ¿Qué era Jour de l'An? Lo vimos ayer. Jour de l'An. Año nuevo. Muy bien, Año Nuevo. Así se llamaba el día Año Nuevo. De Jour de l'An. Les repères, oui, comme on fête le jour de l'an en France, como celebran el día, el Año Nuevo en Francia, d'où vient la tradición de oui, de dónde viene la tradición de oui. No sé qué es oui, vamos a leer y vamos a ver. On fête, en fait, la nouvelle année le soir du 31 décembre. Habíamos dicho que fête, ¿qué era? ¿Fiesta? Muy bien, la fiesta del Año Nuevo, Nouvelle Année. Este Nouvelle es Año Nuevo, oui. Nouvelle Année, le soir du 30 décembre. Esta oración básicamente dice lo siguiente. Esperen que voy a hacer una captura si lo mandamos a la pizarra. Ahí está. Acá. Voy a convertir esta pestaña en su lugar. Copiamos, pegamos. Listo. On fête, pardon, la nouvelle année le soir du 30 décembre. On fête sería como celebramos o festejamos, ¿sí? Lo tenemos ahí como verbo. On fête, celebramos. Festejamos también porque tenemos el verbo fiesta, el de fiesta. Celebramos, vamos a poner celebramos. La nouvelle année, el año nuevo. La noche, le soir, de 31 de diciembre.
Diciembre. Celebramos el 31, perdón, el Año Nuevo, el 31 de diciembre. La fiesta es Jour de l'An, o sea, lo tenemos en todos los calendarios así, la Jour de l'An, pero también se puede decir la Nouvelle Année, el Año Nuevo. La Nouvelle Année. ¿Sí? Et le soir du 31 décembre. En Francia, la réveillon du jour de l'an, este réveillon es como una fiesta, ¿sí? S'appelle aussi la réveillon de Saint-Sylvestre. S'appelle, tenemos el verbo appeler. ¿Qué significaba appeler? Es un verbo del primer grupo. ¿No se acuerdan qué significaba appeler? Llamar. Verbo llamar. Y si decimos s'appelle, se llama, ¿sí? La rebelión du jour de l'an, la fiesta de Año Nuevo, como rebelión, s'appelle aussi, o sí habíamos dicho anteriormente que significa también, ¿sí? Se llama aussi, se llama también la rebelión de San Silvestre. Y se pasa entre amis, se pasa, se festeja entre amigos, ¿sí? Amis, amigos. Y se pasa entre amis. On organise un dîner de fête et on danse. ¿Sí? On organise, tenemos de vuelta el pronombre on. Este on, el caso del on, es como estaría, como si estaría en plural. Y como si dijéramos nosotros celebramos, ¿sí? Pero no se utiliza el pronombre. Sería así como celebramos. En este caso sería organizamos. ¿Sí? Organizamos. Ahí tenemos de vuelta el verbo conjugado, el verbo organizar. Verbo del primer grupo. Organizar. Verbo organizar. Un dîner. Dîner. ¿Saben qué es dîner? Cena. Cena. Una cena de fiesta sería. Un dîner. Faltó el circunflex. Todavía no descubro cómo. Un dîner, cena. Fête et un danse. Verbo, tenemos de vuelta el conjugado de dancer. ¿Qué es dancer? El verbo Bailar. bailar. Verbo del primer grupo, se conjugan con las terminaciones. Organizamos, si tiene el on, ¿sí? El pronombre on está en plural. Organizamos, bailamos y bailamos. Sería, se pasa entre amigos, organizamos una cena, ¿sí? De fiesta y bailamos. A minuit, ¿se acuerdan que era minuit? Teníamos minuit y midi, que es lo contrario. Medianoche no era, profe. Que termina. Medianoche. Medianoche, minuit, y midi, medio, Día. Mediodía. 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 Estamos repasando todo lo que ya vimos el año pasado, días del año pasado, por ejemplo, ahora. A minuit, a la medianoche, on se souillet. On se souillet. Ahí tenemos el verbo souilleter, que no lo conocen. Verbo desear. On se souillette, nos deseamos, ¿sí? O se desean un buen año, ¿sí? Buen año, année, año.
un buen año, et on s'embrasse sous l'aiguille. Embrasse significa besar. Embrasse. Acá tenemos lo mismo que pasa con el IN y el UN y el N. Ese M suena AM, porque la M también es una nasal. Embrasse. La M y la N son nasales. S'embrasse. Embrasar. Besar. Y se besan sobre, bajo, tenemos de vuelta acá, preposición de lugar, su, debajo, l'aiguille. Mais qu'est-ce que c'est l'aiguille? Embrasser, sería. Y se besan, porque no decimos besamos, on s'embrasse, se besan sobre, debajo, perdón, l'aiguille. Mais qu'est-ce que c'est l'aiguille? Vamos a ver acá, supongo que hay una imagen. Supongo que es como en Estados Unidos que tienen esa tradición de, ¿cómo se llama este? Parecen las películas siempre. ¿El digo, madame? El higo, no. Gui, creo que significa higo, pero no. No me acuerdo cómo se llama. Acá dice que es el gui. Le gui était une plante sacre chez les Gaulois. Les druides disaient qu'il protégeait des maladies et des poisons. Et de plus, lorsque des ennemis se rencontraient sur l'aiguille dans les forêts. Ah, ils devaient déposer les armes et observer un trêve jusqu'au lendemain. Ah, ya entendí. Ahí vamos a traducir esto de acá. Espérame. Vamos a copiar también esto. Y vamos a ponerlo por aquí. Qué interesante. Bien, acá decíamos anteriormente que se besaban debajo del Wii. Y acá nos explica qué es el Wii. Ese Wii, embrasser, sí. Tenemos un verbo en pasado, todavía no vimos el pasado, este es el pasado del verbo être. El Wii era, ¿sí?, una planta sacra. ¿Qué era sacre? Ah, no, ustedes no vieron Voyage. Sacre viene de sacro, algo sagrado. ¿Sí? Sagrado. Algo sacro. En Voyage, teníamos la canción, una parte que decía sacro. Le guiete, entonces el gui era una planta sacra, una planta sagrada. Oui. Chez les Gaulois, de los Gaulois. Los Gaulois, mucha historia, mucha cultura francesa, fueron los primeros, ¿cómo se diría?, habitantes de lo que es la Francia. ¿Sí? Esos Gaulois, les Gaulois, fueron transformándose en lo que son los romanos, fueron invadidos por los romanos, luego fueron invadidos por los bárbaros, luego fueron invadidos por los otomanos, es mucha historia. Y al final terminó volviéndose en lo que es Francia. ¿Sí? Mucha historia. Eso lo sé porque yo rendí cultura francesa. Bueno, les Gaulois vendrían a ser los primeros habitantes de la Francia. Antes se llamaba así. Les druides. Oui, mais qu'est-ce que c'est les druides? Les Gaulois, les peuples Gaulois, acá se pueden ver. Sí, acá está. Les Gaulois, les peuples de la Gaule. Oui, la Gaule es lo que primero era Francia. Oui, del primer siglo primero. Région qui forme aujourd'hui la France. Región que forma aujourd'hui, la Francia. ¿Sí? Eso vendría a ser le Gaulois, era el pueblo.
de la Gaule. Esto de historia no importa mucho, ¿sí? Porque es historia de hace años. De lo que es el territorio de Francia fue invadido muchas veces, por como les decía. Les Gaulois, los romanos, otomanos, bárbaros. Les druides, prete Gaulois. Ah, la druide. Es el padre, vendría a ser. Arrêt provisoire de combat pendant la guerre. Los druides vendrían a ser como los monjes, ¿sí? Prete es padres. Entonces, druides es monjes. Es una palabra que no se utiliza mucho. Por eso es como que está traducida. De druides, monjes. Dice, de vuelta tenemos acá un verbo en pasado. Esto es imperfecto. Todavía no vimos imperfecto. Así yo se lo traduzco. Viene del verbo decir, ir. Los monjes decían que él protégeait les maladies et des poisons. Los monjes decían que la planta de Hui protegía de maladie. Maladie son enfermedades. Enfermedades. Maladie, esto me sirve mucho para que ustedes agarren vocabulario. Maladie et des poisons. ¿Se acuerdan que era poison? Cuando yo les dije. Creo que yo les había explicado. Pescado. Sí, si ustedes ponían así, es pescado. Si ustedes lo ponen con una sola S, es veneno. Por eso Veneno, su pronunciación es medio difícil. Pues no difícil, pero si ustedes pronuncian una S muy fuerte, decimos veneno o decimos pescado. Poison, poison. Poison, poison. ¿Sí? Poison es veneno. Tenemos acá homófonos. De vuelta. Es muy difícil por ahí primero darse cuenta de la diferencia. Poison, 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 poison. Lo mismo, ayer vi un TikTok, creo que era, que decía merci beaucoup, es merci, muchas gracias. Pero decir merci beaucoup con una U, como buen trasero, güey. Era muy gracioso. Te les voy a pasar. Es muy gracioso, muy gracioso. Ay, no tengo mi celular, ¿cierto? Mañana cuando recupere mi celular se los paso. Bueno, tenemos lo mismo en este caso de los homófonos, y así es el francés. Poisson, poison. Oui. De maladie, bueno, decían que los monjes decían que, que la planta protegía de las enfermedades y de los venenos. ¿Sí? De plus, además, ¿sí? De plus, además, de plus, además, los ennemis, cuando los enemigos, lorsque, también cuando, lorsque, cuando los enemigos, con los que des ennemis, oui, ennemi, se rencontraient, se encontraban, de vuelta este verbo está en pasado, se encontraban, sous les gui, oui, debajo del gui, dans la forêt, en el bosque, este forêt significa bosque. De vuelta tenemos dans, en, forêt, bosque. Forêt, bosque. Este texto está más difícil que el anterior. Bueno, no está difícil, tienen vocabulario nuevo. Están pasados, ese es el problema. Y ellos debían déposer les armes, como bajar sus armas, ¿sí? Acá tenemos leur, preposición
perdón, adjetivo posesivo, sus armas, y observar, ¿sí? Ahí tenemos el verbo en infinitivo, y observar una tregua. Jusqu'à l'endemain. Ese trêve es tregua. Trêve. Jusqu'à le lendemain. Lendemain, mañana. ¿Y qué era jusqu'à? Creo que les había dicho yo a ustedes. Sí, les había dicho. Jusqu'à. Hasta. Lendemain, mañana. Mañana. Entonces, Mañana sería. lendemain, mañana. Sería que vendrían a ser, ellos debían, y deben deposer leurs armes, debían bajar sus armas y observar, sería como tener una tregua, oui, observar una tregua hasta mañana. ¿Sí? Siempre que de ahí viene lo de besarse bajo el sur de oui. ¿Sí? Sí, creo que oui era higo. Ah, que bueno, dice que era una planta sacra, oui. Le Gaulois, sabían, bueno, los Gaulois, como le decía, de la Gaul, antiguos habitantes. Les druides, los monjes, decían que él protegía de las enfermedades, de los venenos, y además, cuando los enemigos se encontraban debajo del Wi, habíamos dicho que su era debajo, en el bosque, dan, en bosque, ellos debían deposer, bajar sus armas y observar una tregua hasta mañana. Observar o mantener una tregua hasta mañana. ¿Sí? De ahí viene esa tradición de lo que tenían que hacer el pueblo Gaulois cuando se encontraban debajo de un árbol de Wi. Y creía que Wi era ahí. C'est de la que vient la tradition de surprendre une boule de Wi au plafond et de s'embrasser en signe d'amitié, en particulier le jour de l'an. Uy, no, muy difícil está esto. À Paris, beaucoup de personnes vont le 31 décembre sur les Champs-Élysées pour fêter la nouvelle année et criant Bonne année au deuxième coup de minuit. Lo que dice acá es, cela, habíamos dicho que sé, esto es, eso es, esta es, ¿sí? Es de esta manera de ser, es que viene la tradición, recordemos que si terminaba en tion, se pronunciaba sion, de sus padres, suspender, tener algo arriba, si es higo, un higo, au plafond, et de s'embrasser en signe d'amitié. En particulier, les jours de l'an. En particular, el día del año. Esta parte está medio difícil. Oui. A mí me salió que legui es muérdago blanco. En Estados Unidos el muérdago es el verde. Sí, sí, muérdago me parecía. Sí, no, es que también me acuerdo de la tradición de los ingleses que es besarse con muérdago, pero no me acuerdo de la palabra. Nada más que el muérdago de los ingleses es verde y ahí dice muérdago blanco. Uy. Dice que es más claro, no sé.
ver, vamos a cortar esto también. Esta parte de acá la vamos a marcar, esta parte de arriba no, porque es muy difícil. Es difícil de comprender. Mejor lo vamos a hacer de vuelta porque no se me acuerda. Ah, sí se me acuerda. Bien, vamos a cortar una parte, porque está medio difícil esa parte, ¿sí? Vamos a seguir con lo de abajo, que dice a París. ¿Sí? Esto de acá lo vamos a obviar por ahora. Después, si quieren, lo podemos analizar, pero por ahora lo vamos a obviar. A París, como yo les decía, París, al ser una ciudad, ¿sí? Utilizamos el pronombre a antes de la ciudad. ¿Sí? A París, en París, beaucoup de personas. Beaucoup era mucho. ¿Sí? Beaucoup, no beaucoup. ¿Sí? Beaucoup, muchas. Beaucoup de personas. Muchas personas. Beaucoup de personas. Muchas personas, como también decir merci beaucoup, ¿te acuerdas de significa? Mucho. Muchas gracias. Beaucoup de personas van, tenemos ahí un futuro del verbo ir, verbo aller. Ah, no, está presente. Verbo ir, tercera persona del plural. Van, ¿sí? Lo que les había dicho. Je vais, tú vas, il o él va, nous allons, vous allez, ils vont. No, está bien con ese. Verbo ir, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van, ellos van. Vamos viendo de a poco los que son verbos en verbos irregulares, ¿sí? Verbo aller, verbo importante. Je vois, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Entonces, lo que dice ahí, a París, beaucoup de personas, muchas personas, van el 31 de 30 diciembre, el 31 de diciembre, sur les Champs-Élysées. Champs-Élysées es un lugar, ¿sí? Van a los campos. Eliseo es un lugar. Pour fêter, verbo. Si fête era fiesta, ¿qué creen que es fêter? Festejar. Festejar. Muy bien. Festejar. Fêter, festejar. Verbo, ¿qué grupo? ¿Primero, segundo, tercer grupo? Veamos la terminación. Recuerden que el único verbo que termina en er es el aller, ¿sí? Del primer grupo. El único irregular, ¿sí? Que termina en er es el aller. Después todos que terminan en er son del primer grupo. ¿Sí? Pour fêter, ¿sí? Pour fêter, recordemos que esto no suena. La nouvelle année, para festejar el año nuevo. O el nuevo año. En criant, ven el verbo crier. Crier. Verbo gritar. Mr. Para gritar. Bonne année, buen año. Van a gritar a los campos Elíseos, les Champs-Élysées. Buen año o 12e coup
des minutes. Lucien coupe des minutes. Ah, Lucien coupe du sien. Troisième. Deuxième seconde. No, necesito poner otra vez. Deuxième coupe des minutes. Vendría a ser coupe es golpe. ¿Sí? Deuxième coupe tendría a ser como el segundo golpe o sonido, ¿sí? De la medianoche. Sí, es como que suena un reloj y ellos gritan eso al segundo golpe de la medianoche. Coupe. Golpe. Minute. El premier janvier, el jour de l'an, el 1 de enero, el día de Año Nuevo, on prend de bonnes résolutions. Tenemos el verbo prendre. Otro verbo del infinitivo. Prendre, verbo tomar. Pero no de tomar, de agarrar algo. Agarrar. Prendre. Otro verbo importante. Je prends. Tu prends. Il ou elle prend. Nous prenons. Vous prenez. Il. En esta ha sido de manera. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. ¿Sí? Verbo tomar, verbo agarrar. El premier janvier, le jour de l'an, on prend, oui. Recordemos que este il puede ser il, el, un. Tomamos, ¿sí? Este on lo vemos como en plural. Tomamos de agarrar. Bonne résolution, ¿sí? Ese bonne résolution, ¿sí? Puede ser transparente, pero es como tener buenos, no sé cómo se dice, como expectativas del año, ¿sí? Buenos deseos, supongo, o buenos, Era ¿sí? Resolución. Sería como buenas expectativas, buenos deseos, ¿sí? Expectativas, buenos deseos del año, para el año. No sé cómo podría ser. Creo que también los estadounidenses hacen mucho eso de, no sé, buenas propuestas, proponerse algo para el año. Sí. También no sé si acá, la verdad. Pero varias películas, no sé, dicen, no sé, este año voy a nadar, voy a aprender a nadar. ¿Sí? Eso vendría a ser como la buena resolución. ¿Sí? Buenas expectativas, lo que voy a hacer ese año. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, sí, je vais faire plus de sport. Yo voy, verbo voir, verbo ir. Yo voy a hacer, verbo faire, verbo hacer, otro irregular,
Vamos a verlo en el indicativo ahora, pues no tenemos más tiempo. Hacer. Voy a hacer más, más deporte. Ese vendría a ser su expectativa de año nuevo. El otro dice, je vais moi manger des gâteaux. Yo voy, de vuelta, verbo valer, yo voy. Manger, ¿qué era manger? ¿Se acuerdan? Comer. Comer, Comer. pastel. Bien, y el moi significa menos. No se confundan con moi, que es de meses. Mois, menos. Moi, y la N, mes. Je vais manger, je vais moi manger des gâteaux. Yo voy a comer menos. ¿Qué era gato? Torta. Bien, Torta, menos, pastel. va a comer menos torta, menos pastel. ¿Sí? El otro dice, je vais plus travailler. Yo voy, de vuelta, verbo leer. Yo voy a trabajar más. ¿Sí? Ese plus indica más. Tenemos lo contrario de moi, vendría a ser plus. Más. Je vais plus travailler en français. Oh, yo voy a trabajar más en francés. Vendría a ser como yo voy a practicar más en francés. ¿Sí? En francés, etc. Son los deseos que tienen esas personas. Eso es lo que, digamos, hacen los franceses en Año Nuevo. ¿Sí? Se desean cosas, expectativas del año, ¿sí? Además de que realizan una fiesta. Bueno, eso es más común entre todos los países, digamos, las celebraciones. Celebran con sus amigos, ¿sí? Dice que se besan bajo un árbol habíamos dicho, de oui, hoy je vais dire deux choses. Ah, de oui. Y por último, se desean el 1 de enero un buen año nuevo, ¿sí? Diciendo las expectativas de cada uno con el año. Bien, entonces con eso ya terminamos la primera parte, ¿sí? Más o menos conocimos lo que era la rebelión de San Silvestre, que es lo que hablamos ayer, que no entendíamos muy bien. Yo no entendía muy bien por qué ese nombre. Capaz que el nombre te descoloca, pero como que a una celebración que también se hace acá. Atrapendre. Hoy habíamos dicho que el verbo era tomar. A tu parecer también podría ser. Trois resolución. Ah, pour cette nouvelle année. Tienen que hacer 3 buenas resoluciones, expectativas para este año nuevo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver bien. Vamos a desarrollar más el verbo faire y lo vamos a hacer el último, cuando terminemos esta unidad. ¿Cómo es qu'on fête les jours de l'an dans ton pays? ¿Cómo es que celebran el día de Año Nuevo en tu país? Explica. Eso también lo vamos a hacer ahora. Estamos viendo de a poco, ¿sí? Pueden entender palabras, como yo decía, pueden entender textos. Armarlos por ahí va a ser más difícil, ¿sí? E incluso a mí me cuesta, les digo, va a ser más difícil armarlos. Entonces ya nos queda para el jueves que viene ver las otras 2 festividades, Le Poisson d'Avril y Le Chandeleur o Le Jour de Crêpe. ¿Sí? Bien, vamos a ir a... ¿Dónde está? Tengo tantas ventanas que no sé qué hice la canción. Vamos a dejar de grabar. Detener grabación.